Ark es un jugador sin vida social. De un momento a otro, apareció convertido en un esqueleto dentro del mismo juego que estaba jugando. Primero revisó su enorme lista de habilidades y luego vio su reflejo en el agua de un río, descubriendo que tenía exactamente la apariencia esquelética del personaje que había creado. Después de superar la impresión, se dirigió al pueblo más cercano y allí notó que, incluso siendo un esqueleto, todavía podía sentir hambre. Por eso decidió inscribirse en el gremio de mercenarios, obtener una licencia, ganar dinero y empezar una vida tranquila. Más adelante, cuando volvía de cazar 2 jabalíes y un orco, se topó con unos bandidos que estaban atacando la caravana de una joven noble. Ya habían acabado con todos sus guardias y estaban a punto de propasarse con ella, pero Ark se teletransportó a la espalda del líder y con un solo tajo eliminó a 3 de ellos. Los demás huyeron aterrados, pero él utilizó un ataque a distancia. Aunque posee un poder enorme, Ark no tiene intención de revelar quién es realmente, porque eso podría traerle problemas. Por eso opta por pasar desapercibido y toma su primera misión, escoltar a una joven mientras recolecta hierbas medicinales. Al comienzo, la chica se siente nerviosa por tenerlo como protector, pero poco a poco se tranquiliza y empieza a guiarlo por el bosque, explicándole cuáles son las plantas medicinales. Durante el recorrido, Ark descubre entre los arbustos a una cría herida de zorro de 9 colas, que al principio reacciona con agresividad. Sin embargo, cuando él logra atraparla y cura su herida con magia, la pequeña decide quedarse a su lado como mascota, y él la llama Ponta. Finalmente llegan a la zona más profunda del bosque, y desde un risco observan un único cerezo blanco en plena flor. La chica quiere recoger sus flores, pero cuando baja corriendo hacia el árbol, Ark y Ponta detectan a un monstruo, un basilisco de 6 patas, que había encontrado frente a él a una presa indefensa. Aún así, Ark utiliza su técnica de teletransporte de corto alcance para rescatarla. El monstruo lanza un aliento venenoso y Ark vuelve a teletransportarse. Al pensar en el rango de los ataques del monstruo, concluye que lo más conveniente es enfrentarlo de cerca. Bloquea los zarpazos del monstruo, pero este cambia de táctica y empieza a usar su larga lengua. Ark sigue esquivando cada ofensiva, así que el monstruo pierde la paciencia, prepara su ataque más poderoso y libera una onda petrificante. Mientras todos los seres vivos dentro del alcance quedan convertidos en piedra, Ark se protege a sí mismo y a la chica usando su escudo sagrado, capaz de anular cualquier alteración de estado. Pero el basilisco se enfurece todavía más y empieza a luchar con aún más extremidades, haciendo que el caballero comience a retroceder. Entonces Ark decide acabar con el combate de inmediato, usando una habilidad de alto nivel, creando un círculo mágico bajo el basilisco. De ese círculo hace surgir una enorme espada de relámpago que elimina al monstruo de un solo golpe. La chica queda maravillada y piensa que ese caballero merece ser reconocido como un héroe, pero como Ark quiere seguir en las sombras, le pide que no diga nada. También se fija en un anillo rojo y negro que el basilisco llevaba en una de sus patas, aunque este se rompe en pedazos apenas unos segundos después de su muerte. De regreso al pueblo, Ark ve un jabalí gigante y decide invitar a todos a disfrutar de buena carne. Lo caza, lo lleva al pueblo y dice que el cuero puede quedarse con la chica, mientras que la carne será para todos. Solo con ese gesto ya termina convertido en un héroe local, pero justo cuando estaba por marcharse, la hermana pequeña de la muchacha le entrega una corona de flores como recompensa. Después, Ark vuelve a su habitación en la posada y contempla ese regalo. Entonces comprende que la vida no consiste solo en proteger su secreto. A partir del día siguiente, decide esforzarse más por ayudar a quienes lo necesiten. Luego de esa primera misión que cambió su forma de ver las cosas, acepta un encargo para cazar bandidos y sigue a un grupo de ladrones y secuestradores hasta su escondite. Tras derrotarlos, también encuentra su tesoro oculto. Allí descubre 2 jaulas abiertas con recipientes de comida delante, lo que le resulta muy extraño. Aún así, decide no darle demasiadas vueltas a algo que no considera asunto suyo. Cuando sale de la cueva cargando el oro, una chica encapuchada le lanza un ataque sorpresa. Ark se pregunta si será otra criminal, pero enseguida nota que sus habilidades con la espada son excelentes y casi tan rápidas como las suyas. En medio del combate, ve sus orejas puntiagudas y recuerda que se trata de la elfa que había visto días antes en el mercado. La chica, Arian, es una guerrera elfa que lucha por proteger a los suyos y rescatar a los niños elfos secuestrados por humanos codiciosos. Por eso lo confunde con uno de los culpables, lo maldice, y aunque Ark intenta explicarse, ella ni siquiera se detiene a escucharlo. Pero en cuanto ve a Ponta, se calma y pregunta por qué una criatura espiritual acompañaría a un bandido. La elfa le explica que esa pequeña pertenece a unas criaturas espirituales extremadamente cautelosas que jamás se acercan a personas despreciables. Así que, si la cachorra confiaba tanto en él, eso significaba que Ark debía ser alguien digno. Entonces Arian le ofrece sus disculpas. Después le explica que algunos bandidos secuestraban elfos para venderlos como esclavos. Entonces Ark comprende para qué servían las jaulas que había visto dentro de la cueva. Arian quiere entrar a revisarla, pero él le aclara que ya no encontrará nada. Ark le ofrece ayudarla en su misión, pero ella le responde que no se meta en los asuntos de los elfos y se marcha sin siquiera decirle su nombre. Sin embargo, el alma de gamer que Ark lleva dentro no está dispuesta a rendirse, porque para él este es el
clásico evento donde ayuda a una chica hermosa y la suma a su grupo. Al día siguiente usa Dimension Walk para llegar a un bosque espeso donde supuestamente habitaban los elfos, y allí escucha voces humanas. Unos bandidos estaban secuestrando niños elfos, y el cabecilla era un niño caprichoso llamado Udoran. Habían capturado a 4 elfos, y cuando una de ellas sostuvo la mirada ante Udoran, él la humilló, la obligó a suplicar y luego la apuñaló. Ark ya no pudo seguir tolerándolo y se llenó de furia al ver cómo esos criminales trataban a los elfos como si valieran menos que los humanos. Pero antes de que Ark se lance a salvar a los niños, Arianne aparece de la nada y se arroja sobre los humanos, eliminando a 2 de ellos con un solo golpe. Uno de los bandidos le dice a Udoran que ella es una elfa oscura y que si logran capturarla podrían venderla por una suma altísima. Entonces él ordena a sus hombres que la atrapen. Mientras se acercan a ella con una sonrisa repulsiva, Arianne se abre paso entre ellos a espadazos. Acaba con la mayoría, pero entonces Udoran le grita que no se mueva si quiere que los niños sigan vivos. Al ver que los tenía como rehenes, Arianne no puede hacer más que maldecirlo, mientras los bandidos intentan propasarse con ella. Entonces llega el momento del héroe. Ark aparece detrás de Udoran, lo sujeta y lo estrella contra un árbol. Libre de esa desventaja, Arianne descarga el doble de furia y termina con el resto de los bandidos. Ella intenta liberar a los niños, pero la puerta estaba cerrada con llave, y cuando Ark se ofrece a ayudar, ella continúa mostrándose orgullosa. Aún así, él le dice que la seguridad de los pequeños importa más que el hecho de que ese sea un problema de los elfos, y rompe la cerradura con sus propias manos. Los niños le tienen miedo y corren hacia Arianne, y mientras ella intenta calmarlos, descubre que llevaban puestos collares devoradores de maná para impedirles usar magia espiritual. Arianne entiende que por eso nadie había podido escapar, pero en ese momento no puede quitarles esos collares. Entonces Ark usa su hechizo anticurse, le retira el collar a la chica herida y además cura sus heridas. Arianne queda completamente sorprendida y entiende que ningún caballero común podría manejar una variedad tan amplia de habilidades. Mientras ella seguía pensando en eso, Ark libera a todos los niños y ahora ellos empiezan a mostrarse bastante amigables con él. Después, la elfa invoca a un ave que funciona como mensajera y grabadora de voz y envía un mensaje sobre los niños rescatados para pedir que alguien venga a escoltarlos de regreso a la aldea. Poco después llegan 2 guardias elfos y se llevan a los pequeños a salvo. Ark les dice que si alguna vez vuelven a verse en peligro, volverá a rescatarlos. Arianne le comenta que es una persona extraña, aunque en el buen sentido. También le dice que es el primer humano decente que ha conocido, uno que no desprecia a los elfos y que además domina muchos tipos de magia, incluida la legendaria teletransportación. Entonces, ambos se presentan como corresponde y la elfa le agradece por haberla ayudado y por salvar a los niños. Poco después, Arianne recibe otra vez al ave mensajera y cuando esta comienza a hablar, Ark se queda sorprendido. El mensaje provenía de otro elfo que le informaba a Arianne que había localizado a más niños secuestrados y que la llamaba para reunirse con él en la ciudad y colaborar en la operación de rescate. Ella reflexiona unos instantes y después le pregunta a Ark si puede contratarlo como mercenario de inmediato. Arianne le dice que nunca antes había confiado en nadie que no fuera un elfo, pero que está dispuesta a arriesgarse con él, y Ark acepta sin dudar. Luego usa Gate, su hechizo de teletransporte de largo alcance, para llevarse hasta un risco, y la elfa piensa que una habilidad así será clave en la misión. Desde allí se dirigen a la ciudad, donde esperan en un callejón oscuro al elfo llamado Danka, que era quien los había convocado. Danka es un hombre serio, seco y de mirada intimidante, con una voz apagada. Su expresión fría incluso incomoda a Ark cuando Arianne los presenta, y él ni siquiera se molesta en prestarle atención. Ark termina sintiéndose completamente apartado, incluso cuando los 3 van a un restaurante para hablar del plan, y allí además descubre que ambos elfos comparten el apellido Maple, que era el nombre de su ciudad en el Gran Bosque de Canadá. Arianne le ofrece comida, pero él la rechaza porque si mostrara su rostro, lo atacarían antes de dejarlo explicarse, pero a Danka ni siquiera parece importarle hablar con Ark. Danka se concentra por completo en la comida, comportándose como si fuera un crítico culinario, y solo empieza a confiar un poco en el caballero cuando ve a Ponta. Después explica que ya encontró la ubicación de los niños y que actuarán durante la noche. Como todavía faltaba tiempo, Ark piensa en volver más tarde después de terminar sus asuntos. Primero va a cobrar todo lo que consiguió durante su pelea con los bandidos, y antes de reunirse otra vez con los elfos, decide comer algo, compra lo que más le gusta y se sienta en una calle sucia para comer. Cuando llega la noche, el grupo alcanza el lugar, sin darse cuenta de que un ninja los venía siguiendo muy de cerca. Encuentran guardias en la entrada, y Arianne le pide a Ark que los teletransporte hasta el exterior de unas ventanas del primer piso. Él usa Dimension Walk para llevarlos hasta allí, aunque ellos esperaban que utilizara Gate, y Arianne dice que entrarán por la ventana. Intenta pasar por el espacio angosto, y en ese momento desea ser plana, porque termina quedándose atascada. Mientras ella intenta entrar, Ark y Danka se teletransportan al interior con Dimension Walk, lo que la deja bastante avergonzada. Después avanzan en silencio, bajan y abren una habitación, encontrándose con un montón de cadáveres de personas asesinadas hacía muy poco. Como había alguien más dentro del edificio, el grupo decide separarse para buscar a los elfos con mayor rapidez. Ark se desplaza usando Dimension Walk y observa por las cerraduras para poder teletransportarse dentro de las habitaciones. Tras revisar un poco, encuentra otra sala repleta de cuerpos. De pronto, alguien le lanza cuchillos ninja. Él logra desviarlos y enseguida, una pequeña ninja lo ataca con veloces pasos y golpes rápidos. Pero Ark bloquea cada uno de sus movimientos. Se sorprende al ver una ninja y además nota que tiene orejas de gato
y cola, y agradece su buena suerte por ese día. La chica también se sorprende al escucharlo decir que sabe lo que es un ninja, y luego ve a Ponta, así que se disculpa por haber atacado a alguien que una criatura espiritual había aceptado. Supone que Ark estaba allí para encontrar a los elfos secuestrados y rescatarlos, así que le informa que estaban en el sótano. La ninja le entrega un montón de documentos con información importante. Ella había ido a ese lugar por otro asunto, pero no logró encontrar lo que buscaba, así que decidió retirarse en silencio después de matar a varios bandidos. Antes de desaparecer, le comenta a Ark que también había 2 elfos en la mansión del señor, y luego salta por los tejados y se esfuma. Ark piensa que tener a Ponta a su lado es lo mejor que le ha pasado en ese universo. Después abre los papeles y se queda impactado al descubrir que eran contratos de compra de elfos. Se los enseña a sus compañeros, y ellos también quedan sorprendidos al enterarse de que Lord Diento, el gobernante de esa zona, era quien estaba detrás de la banda de secuestradores. Ark les cuenta lo que supuestamente averiguó, pero mantiene en secreto la identidad de la ninja y se lleva el mérito, diciendo que interrogó a alguien. El grupo estaba pensando en infiltrarse en el sótano cuando los bandidos los descubren, y ya no les queda otra opción que abrirse paso luchando. Arian utiliza su técnica especial, Fire Blade, y reduce a los bandidos a cenizas de un solo ataque. Con eso, se apresuran hacia el sótano, donde las chicas elfas tiemblan del miedo al escuchar los golpes y explosiones que vienen del exterior. Ark y los otros elfos entran en el lugar, y él abre las puertas de la celda, doblándolas como si fueran de barro. Después teletransporta a todos hasta otro risco. Allí les quita a las muchachas los collares devoradores de maná, y ellas le agradecen con emoción. Danka finalmente empieza a confiar en él, así que deja en manos de Ark y Arian el rescate de las 2 elfas que aún faltan, mientras él regresa a la aldea junto a los niños. La mansión del señor ya se encuentra cerca, y Ark utiliza Dimension Move para trasladarse junto con Arian. Ella le pide que vayan al punto más alto, porque seguramente allí estará la habitación del señor, pero apenas llegan se cruzan con varios guardias que les ordenan detenerse y rendirse. Ark usa Wyvern Slash y destruye la campana de alarma de la torre, provocando suficiente humo y ruido como para arruinar por completo el plan de infiltrarse sin ser notados. Los guardias entran en pánico mientras intentan localizar a los intrusos, pero Ark logra ocultarse entre las estatuas de caballeros y no consiguen encontrarlo. Uno de los sirvientes corre a avisarle al Lord Diento, el padre de Udorán, que estaba a punto de entregarse a sus perversos deseos con las elfas, y le dice que 2 monstruos habían invadido la mansión. No alcanza a decir mucho más, porque la puerta que está detrás de él es destruida por Ark y Arian, que hacen una entrada impactante. Udorán se aterra al verlos e intenta huir arrastrándose por el suelo, mientras Diento trata de enfrentarse a los intrusos, pero Arian le da una patada justo en el punto más sensible, y luego rescata a las chicas. Al mismo tiempo, Ark estrella a Udorán contra la pared. El muchacho queda tan aterrorizado que termina desmayándose, pero el héroe descubre una habitación secreta al romper una pared. Entonces le dice a Arian que también eche un vistazo. Ella le explica a Ark la existencia del tratado de paz entre humanos y elfos, y que Diento fue quien lo rompió primero, así que merecía recibir un castigo. Incluso llama a las 2 chicas elfas para que descarguen su rabia contra ese hombre. Cuando varios soldados llegan para intentar salvar a su señor, Ark le pide a Arian que los entretenga mientras él inspecciona la habitación oculta. Ella usa su espada de fuego, derrota a todos los soldados y les dice a las chicas elfas que escapen a un lugar seguro. Después entra en el cuarto secreto y encuentra a Ark guardando lingotes de oro. Antes de que pueda reprocharle que él mismo le dijo que robar estaba mal, Ark ya tiene preparada una explicación para convencerla. Le dice que cualquier organización necesita mucho dinero para sostenerse y que si los humanos intentan reconstruir su red de secuestros, no podrán hacerlo rápido si se quedan sin recursos. Arian le cree e incluso alaba su capacidad para pensar a futuro. De pronto varias explosiones sacuden toda la mansión y Ark y Arian salen rápido con el dinero mientras el edificio queda destruido. Ninguno de los dos fue responsable y Ark supone que debió ser la chica ninja. El acuerdo con Arian ya ha terminado y ella le ofrece dinero, aunque siente que eso no representa nada en comparación con el tesoro que él acaba de llevarse. Ark no tiene problema en aceptar $1 cuando ya posee 1 millón. Después ella le pregunta si en caso de no tener otros planes, estaría dispuesto a acompañarla a la tierra de los elfos. Muchos de los suyos seguían sufriendo a manos de los humanos y podría necesitar su ayuda para rescatarlos. Ark de verdad quiere ir y vivir una aventura todavía más fantástica, pero finge pensarlo y pregunta si los elfos aceptarían a alguien como él. Arian le responde que hará todo lo posible por obtener el permiso de los ancianos. Sin embargo, Ark le advierte que no puede quitársela la armadura ni siquiera si necesitan comprobar quién es. Ella le pregunta por qué y él aumenta la tensión al decir que podría verlo como un monstruo si se quitara el casco. Cuando Arian promete no reaccionar mal, Ark le revela que en realidad es un esqueleto. Arian se queda impactada y le pregunta qué le ocurrió en el rostro, pero Ark no puede contarle que en realidad era un personaje de videojuego en otro mundo, así que solo responde que un día apareció así sin más. Entonces recita la historia de origen de su personaje, diciendo que era un caballero sagrado
legado que fue maldecido y que ahora debía recorrer el mundo en busca de una forma de romper esa maldición. Ariane sigue sorprendida, pero puede confirmar que Ark no es un no muerto, porque si lo fuera, tendría el espíritu corrompido y no podría usar ni magia curativa ni magia de luz. Además, Ponta no estaría tan unida a él como lo está. La guerrera elfa le dice que lo aceptará tal como es, que los elfos guardarán su secreto y que tal vez el anciano pueda saber algo si de verdad todo se debe a una maldición. Ark acepta su propuesta y ambos acuerdan viajar juntos. Ella lo guía hacia su ciudad atravesando bosques espesos y Ark, demasiado emocionado, intenta usar Dimension Walk y acaba cayendo por otro risco junto a un río. Allí descansan durante la tarde y Ariane envía un mensaje de voz para avisar a su gente que volverá con un invitado. Ella todavía sigue con hambre, así que Ark sale a cazar un poco más. Cuando vuelve, encuentra a la normalmente seria elfa abrazando a Ponta y no pierde la oportunidad de burlarse un poco de ella. Tras un par de días de viaje llegan a la ciudad elfa, y al ver la enorme puerta de hierro, Ark no puede evitar quedarse maravillado. Ariane pide que abran la entrada, y Ark queda impresionado por lo fantástico que le resulta ver cómo levantan una puerta de hierro tan pesada. Ella entra y le dice que espere afuera hasta conseguir el permiso del anciano. Ark observa la gran empalizada de madera que rodea la aldea, y piensa que, como los elfos viven tanto tiempo, seguramente también lleva muchísimo tiempo allí. Ariane tarda bastante en obtener la autorización, así que Ark se entretiene jugando con Ponta, practicando con la espada, e incluso echándose una pequeña siesta antes de que ella vuelva. Por suerte consigue el permiso y lo llama. Entonces el caballero descubre que la aldea elfa tiene aspecto de pueblo agrícola, aunque sus enormes casas con forma de cápsula parecen obra de alguien con mucho estilo. En el centro se levanta un árbol gigantesco que funciona como casa y también como oficina principal del lugar. Ariane lleva a Ark ante el anciano Dijan y su esposa Glennis, quienes lo reciben con amabilidad y le agradecen por haber cuidado a su hija. Solo entonces Ark descubre que Ariane era hija del anciano y que nunca le había mencionado nada de eso. Glennis comenta que ella decía tener apenas 170 años, cuando en realidad ya pasaba de los 240, una costumbre que irrita bastante a Ariane. Ark se queda impactado al comprobar que los elfos viven muchísimo tiempo, porque ella no aparenta ni de cerca esa edad. El anciano le agradece por ayudar a los elfos, pero luego se gira hacia su hija y le pregunta por qué atacó la casa de un noble cuando su misión consistía únicamente en rescatar a los elfos secuestrados. Ella no logra darle una respuesta convincente, así que Ark interviene y explica con detalle todo lo que ocurrió. El anciano Dijan dice que al día siguiente presentará ese informe ante la convención de ancianos elfos y que además les mostrará los contratos de venta de esclavos elfos que Ark encontró. Ahora que la parte importante ya se habló, Glennis trae la comida y cuando todos empiezan a comer, Ark se pone nervioso sin saber muy bien cómo actuar. Ariane le dice que no se preocupe y Dijan añade que ya escuchó todo sobre su condición y que los 3 miembros de la familia guardarán su secreto. Ark termina aceptándolo y todavía con cierta incomodidad se quita el casco para comer con otras personas por primera vez en semanas. Al día siguiente despierta en una cama cómoda sin la armadura puesta y Ponta está descansando sobre su pecho vacío como si fuera el lugar perfecto. Cuando sale, se entera por los ancianos de que Dijan y Ariane ya partieron para asistir a la convención de ancianos. Justo detrás de su casa se encontraba el círculo de transporte hacia la capital élfica. No era más que un enorme tocón de madera con un cristal mágico a un lado y se necesitaban varios magos elfos para teletransportar a una persona. Dijan y Ariane llegan a la capital, que está llena de movimiento, y se dirigen de inmediato al cuartel general, donde ya se habían reunido todos los demás ancianos. El jefe elegido entre todos los ancianos le pregunta a Dijan qué fue lo que descubrió sobre los secuestros recientes, y él presenta un informe completo. Los ancianos quedan horrorizados al conocer la verdad y consideran que eso bastaría para ir a la guerra contra los humanos, tal como ocurrió hace 600 años. Pero ahora ningún humano recuerda con claridad aquella guerra, porque lo que para los elfos fue apenas una generación, para los humanos terminó convirtiéndose en una historia muy antigua. Después de ese conflicto firmaron un pacto para no dañarse entre sí, y ahora han sido los humanos quienes lo rompieron. Aún así, no sería prudente tomar una decisión precipitada. Uno de los ancianos propone enviar una protesta formal al reino Roden, con el que se firmó el acuerdo, pero el anciano guerrero sostiene que no tienen por qué dar explicaciones a ningún humano. Además, podrían recurrir a maniobras legales para citar a quienes rescataron a los niños secuestrados y castigarlos por haber atacado la casa de un noble. El jefe de los ancianos también coincide con esa idea y ordena que las operaciones para rescatar a los elfos secuestrados continúen con más cautela, además de vigilar más de cerca los movimientos de los humanos. Cuando Ariane y su padre regresan de la reunión, ella se siente muy mal por haber actuado impulsivamente, ya que eso complicó la posición de los elfos, pero Dijan le asegura que hizo lo correcto al salvar a los suyos. Luego la conversación pasa a otros temas y Ariane se entera de que su hermana mayor, tan obsesionada con el combate, está a punto de casarse. Ella queda completamente sorprendida al oírlo y ni siquiera puede imaginar a su hermana al lado de un hombre. Justo en ese momento aparece Evin, la misma hermana de la que estaban hablando, y se le lanza encima de repente, abrazándola sin prestar la menor atención a su padre. Después de llenarla de mimos, Evin le dice que está orgullosa de ella por haber salvado a tantos elfos. Escuchar eso no hace que Ariane se sienta mejor, porque su hermana era una de las mejores guerreras entre los
los elfos, y ella siempre se comparaba con alguien tan talentosa, lo que le generaba un fuerte complejo de inferioridad. Por eso cambia de tema y le pregunta por el matrimonio, y Evin le devuelve la pregunta, queriendo saber si hay alguien que le guste. Arianne responde que no hay ningún hombre en su vida, pero enseguida se sonroja al pensar en Ark, y su hermana se burla diciéndole que, si alguien quiere casarse con ella, tendrá que ser más fuerte que ella. Arianne le pide que lo diga claro de una vez, que no quiere verla casada en esta vida, y Evin se ríe a carcajadas. Parece que el hombre que le interese no lo tendrá nada sencillo si quiere superar a su hermana. Mientras tanto, Ark recorre la aldea, donde todos lo observan con desconfianza, y solo las chicas que salvó se muestran amistosas con él. Entonces Glennis le pide que entrene un poco con ella. Ambos se enfrentan con espadas de práctica, y Ark se pregunta si de verdad una ama de casa estará bien peleando contra él, pero ella le explica que fue quien le enseñó a Arianne a usar la espada. Además, era una elfa oscura bendecida con capacidades físicas extraordinarias, y sentía la necesidad de medir a cualquiera que pareciera fuerte. Quería comprobar si el compañero de su hija era lo bastante capaz como para protegerla. Ark acepta sus motivos y empieza el entrenamiento, con Glennis tomando la iniciativa. Ella lo abruma con ataques frontales muy rápidos, y luego aparece detrás de él para hacerlo caer. Ark termina en el suelo y ella le apunta con la espada mientras le dice que sus movimientos son propios de un principiante, dándole además varios consejos para mejorar. Después le ordena ponerse de pie para una segunda ronda, y Ark se entusiasma al pensar que por fin podrá aprender habilidades reales de combate de alguien realmente experimentado. Esa alegre e inofensiva ama de casa lo derrota 100 veces de la manera más humillante posible, pero aún así él sigue levantándose para enfrentarla una y otra vez. Ark cree que por fin encontró una oportunidad para sorprenderla usando Dimension Walk, pero aunque logra aparecer a su espalda, ella es lo bastante rápida como para derribarlo sin el menor esfuerzo. A pesar de tener tanta habilidad, en ese momento no deja de ser un ama de casa, así que empieza a preocuparse por qué cocinar para la cena mientras se aleja. Ark se queda tendido en el polvo pensando que unas estadísticas elevadas no lo son todo, y que la verdadera experiencia de combate vale mucho más. Cuando vuelve a casa, descubre que los elfos tienen un baño dentro de su vivienda, y se muere de ganas por usarlo. Se lleva a Ponta con él, la lava y luego se mete en el agua con un placer que le sacude hasta los huesos. Como en ese mundo los baños eran algo raro y lujoso, esa era la primera vez que podía disfrutar uno allí, y sus huesos realmente lo agradecían. Mientras se relaja en el baño junto a su mascota, Arianne, sin imaginar nada, también ha vuelto a casa y entra al baño sin comprobar antes si había alguien dentro. Ella queda horrorizada al ver a un esqueleto dentro de su bañera, y no escucha a Ark mientras él intenta explicarle que se trata de él. Más tarde, ya sentados a la mesa durante la cena, ambos se sienten avergonzados porque el otro los vio sin ropa. Entonces llega Dillan y empieza a hablar con Ark sobre la decisión que tomaron los ancianos. Quieren contratarlo para que ayude a Arianne en el rescate de los elfos secuestrados. Además, como no contaban con suficiente dinero para pagarle a alguien tan rico como él, decidieron ofrecerle a cambio cierta información valiosa que podría servirle para romper su maldición. Dillan le cuenta que cerca de la corona del señor existían unas aguas termales, de las que se decía que rompían todas las maldiciones de quienes se bañaban en ellas. Ark le pregunta qué es la corona del señor, y el elfo le relata una extensa historia sobre la existencia de muchas criaturas parecidas a dragones en el mundo, siendo los más poderosos de todos los Dragón Lord. La corona del señor era una clase extraña de gran árbol que brotaba en el lugar donde un Dragón Lord fijaba su morada, y una enorme cantidad de espíritus habitaba en él y a su alrededor, otorgando a sus hojas y frutos propiedades milagrosas. Pero también era un sitio peligroso, porque cualquiera que alterara a los espíritus despertaría la furia del Dragón Lord. Arianne le explica que entrar en la corona del señor resulta peligroso para los humanos, aunque los elfos pueden obtener permiso de los espíritus para ingresar, y que también podrían conseguirlo para Ark. Dillan le pregunta si esa información bastaba como forma de pago, y Ark responde que era más que suficiente. Sin embargo, mientras está acostado en la cama, se pregunta si realmente alguna vez estuvo maldito. La historia que les contó a todos no era más que un trasfondo inventado al azar para su personaje, porque al final todo era un juego de rol, pero ahora empieza a pensar que quizás sí podría ser real. Entonces llega a la conclusión de que, si de verdad se trataba de una maldición, tal vez podría purificarla con su hechizo anti-curse, que también funcionaba contra maldiciones de rango medio. Conocía hechizos aún más poderosos, pero esos dañaban a los no muertos, y no quería correr ningún riesgo innecesario. Así que Ark decide probar anti-curse en una de sus manos, y para su sorpresa, el hechizo sí surte efecto, y su mano se convierte en una mano humana. Se queda totalmente impactado y lanza un grito, pero 5 segundos después, el efecto desaparece y la mano vuelve a ser de hueso. Ark lo intenta una y otra vez, y después de pasarse toda la noche lanzando el hechizo y obteniendo siempre el mismo resultado, termina agotado. A la mañana siguiente, él y Arianne parten temprano hacia la capital del reino Roden para buscar a las personas cuyos nombres figuraban en los contratos de venta de elfos. Ark no puede dejar de pensar en lo sucedido la noche anterior y ya confirmó que se convirtió en esqueleto por una maldición que regresa una y otra vez sin importar cuántas veces la purifique. Apenas salen del bosque, Ark es atacado cerca de un lago por unos monstruos parecidos a libélulas gigantes y huye aterrado. Arianne lo salva y luego lo llevan a un restaurante, donde ambos hablan sobre el plan del día siguiente. Ella le explica que la forma normal de llegar a la capital del
reino era ir en carruaje rodeando el bosque, aunque cruzarlo directamente sería mucho más rápido. Una camarera oye la conversación y les advierte que no atraviesen el bosque porque se ha vuelto peligroso por culpa de una manada de monstruos conocidos como Haunted Wolves. Habían aparecido en esa zona hacía poco, pero estaban atacando a la gente y los soldados no habían hecho nada por protegerlos. Aryan se queda pensando al escuchar el nombre de los Haunted Wolves, pero enseguida dice que no representarían un problema para ellos, así que ambos deciden internarse en el bosque y Ark le pregunta por qué le preocupa tanto ese tema. Aryan le explica que el pelaje de la cola de los Haunted Wolves se usa en la tradición élfica para confeccionar velos de novia y que se considera el mejor regalo que puede recibir una futura esposa. Como la boda de su hermana está cerca, Aryan quiere conseguirle ese regalo y los lobos parecen más que dispuestos a que les corten la cola, porque de pronto los atacan desde todas direcciones. Ark corta a uno de ellos, pero enseguida se da cuenta de que esos lobos eran una ilusión y aunque lo rodean y atacan desde todos los ángulos, resulta imposible distinguir cuáles son los verdaderos. La cantidad termina abrumándolo cuando recuerda que los Haunted Wolves son criaturas inteligentes que combaten en manada. Su táctica habitual contra rivales más fuertes consiste en usar clones ilusorios bajo las órdenes de un líder inteligente que guía a todo el grupo hacia la victoria. Pero mientras Ark tiene dificultades, Aryan controla la situación sin problemas. Cuando varios lobos se lanzan contra ella, usa una bola de fuego y deshace una ilusión, y cuando vuelven a abalanzarse, lanza estacas de tierra y logra acertarle a un lobo real en medio de todas las copias falsas. Ark vuelve a recordar que pese a tener estadísticas altísimas, carece de experiencia real en combate, al punto de que ni siquiera las mordidas de los lobos logran dejar marcas en su armadura. Como no puede pelear del mismo modo que Aryan, decide ir directamente por el jefe para acabar rápido con la batalla. El líder de la manada los observa desde un risco. Ark usa Dimension Walk para aparecer a su espalda, pero cuando intenta atacarlo, el lobo jefe salta y esquiva el golpe. Entonces Ark nota en una de sus patas el mismo anillo rojo y negro que antes había visto en el basilisco. Por eso decide poner a prueba una teoría. Se queda quieto y deja que el líder lo ataque por la espalda. En el instante en que el lobo lo hace, Ark lanza un ataque de fuego a través de su capa y luego balancea la espada, pero en realidad apunta al anillo de la pata. Apenas el anillo se rompe, el jefe recupera la cordura. Entonces aúlla, llama de vuelta a su manada y todos salen corriendo hacia su territorio. Aryan sube para ver qué ocurre y llega justo a tiempo para ver cómo el anillo desaparece. Ella queda impresionada, pero Ark ya empieza a entender lo que sucede. Entonces le habla del basilisco, que llevaba ese mismo anillo y que también había aparecido fuera de su zona natural, atacando personas, probablemente por culpa de esos objetos. Dejando por un momento de lado el tema de los anillos, Aryan le pide a Ark que espere un poco mientras recoge el pelaje de la cola de los lobos que derrotó para convertirlo en el regalo de su hermana. Ark se queda esperando a que Aryan termine de despellejar a los lobos cuando Ponta percibe algo y sale corriendo. Ark va tras él y le pide a Aryan que lo espere. Mientras persigue al zorro por el bosque, un carruaje avanza por el camino que rodea la zona, y dentro viaja la princesa del reino Roden, Yuriarna, que se dirige a una misión diplomática para reunirse con los elfos por culpa de los secuestros recientes. Ella está convencida de que su hermano mayor Dakares estaba implicado en el tráfico de esclavos y que además contaba con el respaldo del Imperio Sagrado del Este. Por otro lado, su otro hermano mayor, Sect, era muy ambicioso y podía llegar a cualquier extremo con tal de convertirse en heredero al trono, además de recibir apoyo del Imperio del Oeste. Con sus dos hermanos peleando por el poder y actuando cada vez de manera más inquietante, la princesa teme por su propia seguridad y desea que todo salga bien durante el viaje. Pero apenas lo piensa, su carruaje es atacado por un grupo de asesinos. Dentro del vehículo, la sirvienta intenta proteger a Yuriarna. Sin embargo, el carruaje se detiene de golpe y ambas entienden que todos los guardias que las escoltaban han muerto y que los atacantes ya las rodearon. Uno de ellos abre la puerta y la sirvienta trata de defender a la princesa abalanzándose con una daga, pero el asesino la corta y acaba con su vida. Yuriarna entra en pánico y cuando corre a revisar a su querida sirvienta, el atacante también la atraviesa en el corazón y su vida llega a su fin. Encima, uno de los soldados de escolta formaba parte de la conspiración para asesinarla y les ordena a los asesinos que saquen los cuerpos y hagan que todo parezca un ataque de bandidos. Mientras se ríen imaginando lo ricos que se volverán gracias a esa misión, Ponta salta sobre el rostro de uno de los soldados y uno de ellos se pregunta ¿qué clase de criatura furiosa es esa? Decide matarla para quitársela de encima, pero Ark aparece detrás de él con una presencia intimidante y le aprieta la mano con tal fuerza que todos oyen cómo se le rompen los huesos. Ark arroja al soldado a un lado y se arrodilla para revisar a la joven herida, pensando que parece ser la hija de una familia importante. Los atacantes creen que debió presenciar el asesinato de la princesa, así que lo atacan con proyectiles de fuego y piedra, pero Ark ni siquiera nota los impactos. Entonces empieza a preguntarse si debería ayudar a la chica, que ya está muerta, usando sus ridículas habilidades para devolverle la vida. Si aquello siguiera siendo solo un juego, eso contaría como una buena acción y seguramente recibiría alguna clase de recompensa, pero no está tan seguro de que revivir a una persona muerta sea realmente lo correcto. En realidad, Ark solo se da cuenta de que lo estaban atacando cuando todo ya se ha detenido, y al darse vuelta ve a los agresores gritando mientras los Haunted Wolves se lanzan sobre ellos. El jefe de la manada ha venido para vengarse de los humanos y agradecerle a Ark por haberlo salvado antes de que enloqueciera.
enloqueciera, así que decide unirse al resto para deshacerse lo antes posible de esa escoria humana. Algunos asesinos logran escapar, pero los demás mueren, y una vez terminada la tarea, el jefe lobo se marcha junto a su manada. Ahora que no queda nadie cerca para verlo, Ark decide que es seguro usar su habilidad de nivel altísimo, llamada Regeneration, con la que devuelve a la princesa muerta a la vida. Ark se alegra al comprobar que la habilidad funciona y le encarga a Ponta que cuide a la muchacha mientras él intenta ayudar a los demás muertos. Puede curar a la sirvienta y a varios soldados con esa misma habilidad, pero uno de ellos está tan gravemente herido que el hechizo ya no puede hacer nada por él. Ark hace todo lo posible por salvar a cuantos puede, y mientras la intensa luz de Regeneration llena el lugar, la princesa abre los ojos por un instante, se pregunta si el hombre que tiene delante será un ángel, y luego vuelve a perder el conocimiento. Más tarde despierta cuando la sirvienta, entre lágrimas, la sacude y le explica que siguen vivas y que no tienen ni un rasguño. Algunos soldados sí murieron, pero el resto, por alguna razón, volvió a la vida gracias a la magia. La princesa está segura de que no se trataba solo de heridas, y la sangre sobre su ropa dañada es suficiente prueba de que realmente fue asesinada, pero un milagro enviado por Dios lo rescató. Entonces reúne a sus hombres y les da un discurso para levantarles el ánimo, diciendo que alguien conspiró para matarla, pero que por la misericordia de Dios un milagro los salvó, y toma eso como una señal divina de que están destinados a completar su misión. También eleva la moral de los soldados, asegurando que partirán de inmediato hacia su destino y que nada podrá detenerlos. Ark observa todo ese drama escondido entre los arbustos y se da cuenta de que la joven era una princesa. Mientras regresa, se pregunta si no se habrá excedido al revivirla, y está convencido de que este podría ser uno de esos momentos en los que la historia cambia. Después vuelve con Ariane y descubre que ella ya terminó su trabajo y reunió suficiente pelaje para el velo de su hermana. Ella le pregunta qué ocurrió, pero Ark no le cuenta casi nada y solo responde que no fue nada importante. Entonces ambos reanudan el viaje y llegan al mercado de la capital justo cuando alguien lanza a un hombre contra Ark. Él se da vuelta y ve que varios hombres están rodeando a una niña y que mientras la atacan, ella le clava los dedos en los ojos a uno y provoca a los demás para que se le echen encima todos juntos. Ark piensa que debería ayudar a la pobre chica, pero Ariane le dice que no hace falta, y efectivamente tenía razón, porque la joven manda a volar a todos esos hombres en un instante y Ark queda impresionado, pero luego la muchacha lo mira y él se inquieta un poco pensando que quizá también querrá pelear con él. Sin embargo, en vez de atacarlo, lo saluda con educación y le dice que se alegra de volver a verlo, y Ark se da cuenta de que se trata de la chica ninja bestia que conoció cuando rescataron a los elfos en Diento. La chica le comenta a Ark que estuvo increíble salvando a los elfos y que además quiere hablar con él sobre algo. Ariane le pregunta quién es esa joven y cómo sabía de su operación de rescate, y Ark le explica que fue ella quien en realidad le dio la información sobre el lugar donde estaban los elfos secuestrados en Diento. Entonces la chica se presenta como Chiyome del clan Jinshin y explica que es una de las 6 mejores ninjas de su aldea oculta. Para poder hablar con tranquilidad, el grupo alquila una habitación. Allí todos se presentan formalmente y Chiyome va directo al punto preguntándole a Ark por qué la llamó ninja la primera vez que se vieron. La razón verdadera es que él sabe perfectamente qué son los ninjas, pero decirlo implicaría revelar que viene de otro mundo, así que decide no mencionarlo. En su lugar, responde que en su país los espías y asesinos se visten de esa forma y también reciben el nombre de ninjas. Chiyome piensa que Ark debe provenir del mismo país que su gran fundador, quien llegó a ese reino hace 600 años y ahora es toda una leyenda. Ark entiende entonces que el fundador de los ninjas también era japonés y que seguramente creó un culto después de haber sido transportado a este mundo. Pero en ese momento Ariane le pregunta a Chiyome qué es exactamente lo que quería hablar con Ark, y la chica ninja se pone seria al decir que necesita su ayuda. Los Beastmen estaban atravesando el mismo problema que los elfos. Los humanos los secuestraban y luego los vendían como esclavos. Chiyome y otros ninjas estaban llevando a cabo una misión para rescatarlos y además preparaban una operación mucho mayor para la que necesitaban más fuerza. Ella se muestra realmente desesperada y dice que, a cambio de ayuda para salvar a su pueblo, puede ofrecer información sobre los elfos secuestrados. Pero Ark le responde que en ese momento ya estaba trabajando bajo contrato con los elfos, así que necesitaba su aprobación antes de aceptar otro encargo. Chiyome se desanima, pero Ariane le pregunta si desde pequeña la entrenaron con la misión de proteger a su gente, y la chica ninja responde que sí, que ese era el único propósito de su vida. Ariane siente que ambas comparten lo mismo y, movida por esa solidaridad, acepta ayudarla porque comprende perfectamente lo que significa querer salvar a los tuyos. Entonces le pregunta a Chiyome cuál era el plan y ella los conduce por el bosque hacia el lugar donde iban a actuar. Ark le pregunta si el fundador de su clan también era un Beastman, pero Chiyome responde que no, que era un humano venido de otro país y que su nombre era Hanzo. Al principio trabajó como espía del imperio, pero después vio las injusticias que sufrían los hombres bestia y decidió ponerse de su lado, tomando a varios como discípulos y fundando así el clan Jinshin. Ark se queda completamente impactado al escuchar el nombre del ninja más famoso de todos los tiempos, Hattori Hanzo. En ese momento termina de confirmar sus sospechas de que seguramente también provenía de Japón. Incluso siente un poco de celos al pensar que alguien llegó a ese mundo antes que él, y no solo dejó un legado como fundador de un clan ninja, sino que además se convirtió en una leyenda. Chiyome nota que Ark actúa de forma extraña, pero Ariane responde que a veces le da por su fantasía. Luego llegan a otro
risco desde donde pueden observar el mercado de esclavos más grande del reino, que parece una fortaleza fuertemente vigilada, y el plan consistía en atacar ese lugar para liberar a todos los secuestrados que estuvieran dentro, pero Chiyome les explica que ese sitio era el centro del comercio de esclavos, así que si lo atacaban los refuerzos, llegarían enseguida, por lo que debían actuar con mucha rapidez. Les dice a Ark y a Ariane que tenían que atacar de forma veloz, llamativa y retirarse cuanto antes, porque de lo contrario la situación podía volverse demasiado peligrosa. Chiyome añade que en esta misión solo una parte de las personas que querían rescatar lograría escapar. Entonces Ark entiende que en realidad ella pensaba atacar ese lugar solo como distracción. La chica ninja confirma que así era y explica que los ninjas Beastmen ya estaban posicionados por toda la ciudad y que atacarían otros 4 mercados de esclavos al mismo tiempo que ellos golpearan ese. Toda la atención se concentraría en el mercado más grande y eso aumentaría las probabilidades de escape para quienes estuvieran en los otros lugares. Ariane opina que el plan es demasiado arriesgado, pero Chiyome ya está decidida a sacrificarse junto con muchos otros si eso permite salvar a la gente en los demás sitios. Ella confía en que Ark y Ariane la ayudarán a reducir al mínimo las bajas, pero Ark le dice que pelearán con ellos hasta el final, aunque la chica ninja no quiera permitir que arriesgue su vida. Ark le explica que puede usar magia de teletransportación y al verla tan sorprendida le dice que ya debería haberlo visto usarla aquella vez. Eso resulta ser una noticia excelente y Chiyome piensa que así tal vez puedan salvar a todos. Entonces decide ir a informar al resto. Les dice que el ataque al mercado será esa misma noche y que se preparen, y luego se aleja saltando entre los árboles. Ark también piensa que deberían alistarse y para él eso significa ponerse a comer. Después quiere hacer una cosa más, usar una máscara ridícula para destacar como señuelo. Ariane no comparte para nada esa idea y le dice que es una tontería. Ni ella ni Ponta parecen impresionados al verlo hablar con esa máscara puesta. Chiyome vuelve a verlos acompañada de otro ninja, una enorme montaña de músculos llamada Goemon. Ark se sorprende al escuchar que su nombre coincide con el de otro ninja famoso de Japón. Para confirmar lo que sospecha, le pregunta a Chiyome si esos eran sus nombres verdaderos, pero descubre que en realidad eran títulos entregados a los guerreros más hábiles. Con eso, Ark confirma que ambos ninjas habían recibido nombres en honor a verdaderas leyendas de Japón. Goemon es un tipo distraído y con aspecto intimidante, y se queda mirando a Ark antes de que de repente los dos empiecen a forcejear como si estuvieran peleando. Las chicas creen que están luchando, pero no entienden qué sucede. Así es como esos dos hombres terminan haciéndose amigos, y ambos acaban riéndose mientras elogian la fuerza del otro. Llega la medianoche y por fin es hora de ejecutar el plan. Ariane y Chiyome piensan infiltrarse por la parte trasera, mientras que Ark y Goemon atacarán de frente para atraer toda la atención posible. Se separan para cumplir su parte del plan y los dos grandulones avanzan directamente hacia unos guardias medio dormidos que reconocen a uno de ellos como un Beastman, pero al mismo tiempo se quedan desconcertados por esa extraña criatura enmascarada. Les ordenan detenerse, pero cuando Ark y Goemon siguen acercándose, ambos deciden que ya es hora de hacer una entrada impactante. El enorme ninja usa un ninjutsu de tierra para crear púas de roca en su hombro, y con ellas hace volar la puerta. Con la ayuda de Ark, todos los soldados salen corriendo para enfrentarlos, y Ark empieza a golpearlos como si fueran simples muñecos. Goemon usa otro jutsu y convierte su cuerpo en acero, rompiendo las armas de los soldados que intentan atacarlo. Los guardias retroceden aterrados ante esos dos monstruos, y Ark aprovecha para tratar de superar al ninja. Usa su habilidad Rock Bullet, que más bien parece un rock cannon, y aplasta a los soldados con ella, y para atraer todavía más atención, se ríe como un loco, aterrorizando aún más a unos hombres que ya estaban muertos de miedo. El ninja usa otro ninjutsu llamado Rock Spear Strike, golpea el suelo y lo resquebraja, haciendo brotar enormes púas de roca. Ark se pone competitivo y quiere hacerlo mejor, así que utiliza su magia Rock Fang, de la cual emergen gigantescos colmillos de piedra desde el suelo, pero entonces ambas magias de tierra se combinan y se potencian entre sí, provocando que las púas salgan por todas partes y destruyan completamente la zona. Y al final los dos terminan sepultados bajo los escombros del desastre que ellos mismos provocaron. Mientras tanto, Ariane, Ponta y Chiyome ya llegaron a la puerta trasera y al ver el espectáculo que están causando esos dos hombres, se apresuran a aprovechar el caos. Encuentran una puerta cerrada, pero la chica ninja la abre enseguida gracias a sus habilidades para forzar cerraduras. Así logran infiltrarse en la fortaleza mientras los soldados corren hacia la entrada principal. Ponta detecta a varios guardias y antes de que puedan reaccionar, Chiyome usa un ninjutsu de agua y convierte su ataque acuático en lobos que acaban con ellos. Más soldados corren hacia ellas y ahora le toca a Ariane encargarse de la situación, cosa que hace quemándolos con su magia Fire Sword. Luego llegan al sótano donde los Beastmen están encadenados y encerrados en celdas. Mientras Chiyome empieza a liberarlos, ellos le preguntan quién es, y cuando ella declara que pertenece al clan Jinshin, todos recuperan de inmediato la esperanza. Ella abre las prisiones y les dice a los Beastmen recién liberados que la ayuden, mientras Ariane mantiene a raya a los soldados que siguen entrando por la puerta. Ark y Goemon habían quedado enterrados bajo los escombros, pero salen completamente ilesos gracias a sus mecanismos defensivos. Cuando piensan en ir a ayudar a las chicas, ellas ya han terminado su parte de la misión y salen para avisarles que todos los Beastmen rescatados están haciendo guardia en el pasillo. Ahora solo queda saquear
saquear el edificio del fondo, y Goemon se ofrece a quedarse atrás como retaguardia para frenar a los soldados mientras los demás avanzan, eliminando a cualquier guardia que se cruce en su camino. Van abriendo puertas, encuentran una prisión subterránea con más personas y liberan a todos los que estaban dentro. Hay una celda que huele especialmente mal, y cuando Chiyome entra para revisar, encuentra apilados los cadáveres de sus propios familiares. Los demás Beastmen les explican que a los heridos y enfermos no podían venderlos, así que los dejaban morir en condiciones miserables como esas. Todos rompen en llanto, y Ark también siente una enorme rabia, pero decide que primero deben sacar a los supervivientes de allí antes de lamentarse por los muertos. Reúnen a toda la gente que liberaron, y Ark los teletransporta afuera usando Gate. Una vez que todos están a salvo, Chiyome descubre que la misión también fue un éxito en las otras ubicaciones. Entonces Ark decide volver a la fortaleza final y terminar el trabajo de una vez por todas. Se teletransporta junto a Goemon, que aún sigue en pie pese a estar gravemente herido. Él dice que deberían exterminar juntos a esa escoria humana, y entonces combinan Rock Fan con Earth Spear para destruir por completo todo el mercado de esclavos. Después le prenden fuego, y Arian y Chiyome observan la escena. Luego Ark vuelve junto a ellas, teletransportándose con los cadáveres que no habían podido sacar la primera vez, y Arian los crema para darles un funeral adecuado. Mientras los cuerpos arden, sus espíritus quedan libres y ascienden al cielo, y Chiyome jura hacerse todavía más fuerte para que nadie vuelva a sufrir algo así. Cuando la misión termina y todos ya se han marchado, Ark y Goemon refuerzan su vínculo enfrentándose otra vez cuerpo a cuerpo, mientras las chicas hablan de liberar a su gente de la opresión. Al día siguiente recorren la capital en bote, y allí los ninjas finalmente les entregan la información que habían prometido. Chiyome dice que quienes compraron a los elfos como esclavos los llevaron al Imperio Sagrado del Este, y cuando Arian escucha el nombre de ese imperio, se pone seria al instante. Entonces usa un pájaro mensajero de voz para informar a Danka y a los demás sobre esa nueva información, y después parte junto a Ark hacia el imperio. En el camino hacen una parada en el desierto, donde un enorme grupo de wyverns cubre por completo el cielo. Ark se emociona con toda esa fantasía de aventura, pero Arian necesita entender qué está pasando. Los wyverns nunca vuelan en grupos tan grandes, y debido a la cantidad, el pájaro mensajero tiene miedo de alzar vuelo, así que no pueden mandar el mensaje al resto de los elfos. Ark dice que no es un gran problema, y que él mismo puede dispersar a esos monstruos con forma de dragón. Sin explicar qué piensa hacer, se lanza desde un risco y realiza un aterrizaje brutal. Entonces decide usar un ataque de área de rango medio, llamado Lightning Damper, cubriendo el cielo con nubes oscuras que empiezan a lanzar rayos sobre los wyverns. Arian y los demás también terminan recibiendo fuego amigo, y cuando Ark se teletransporta de regreso con ellos después de que el cielo queda despejado, se queda impactado al verlos en un estado tan lamentable. Pero justo cuando intenta preguntar si están bien, aparece un elfo de cabello verde tomando notas sobre ellos. Luego, Ark y Arian van a una posada en el pueblo cercano, y ella sigue molesta porque él usó un ataque tan peligroso sin avisar siquiera. Sin embargo, enseguida deja ese tema y saca un mapa del imperio para buscar la ruta más corta hacia su destino. Tiene un mapa incompleto, con pocos detalles, y la ruta directa pasa por una zona sin cartografiar y bastante peligrosa. Pero hay algo más que preocupa a Arian, y Ark le pregunta por qué ha estado tan inquieta desde que escuchó el nombre del imperio. Ella responde que capturar elfos y venderlos seguía siendo legal dentro del imperio, por eso ella corría peligro, y que incluso estar en una ciudad fronteriza como esa ya resultaba arriesgado para ella. Pero en ese momento se les acerca el elfo de cabello verde que habían visto esa mañana, mostrándose bastante atrevido al dejar ver sus orejas puntiagudas en pleno territorio humano. Antes de que pueda decir nada, Arian le coloca una olla en la cabeza y le dice que esconda cualquier señal de que no es humano, pero el posadero y los demás parecen llevarse muy bien con él, y la chica elfa se queda confundida al ver lo que sucede. El elfo se presenta como un biólogo llamado Karsi, que lleva 10 años viviendo en esa ciudad y se ha hecho amigo de todos. Arian sigue sin creerlo, y Karsi le suelta un discurso sobre su sueño de que humanos y elfos puedan convivir. Ella le responde sin dudar que es un ingenuo, y él le pregunta si acaso no estaba viajando con un humano a pesar de odiarlos. Después de terminar la conversación, Ark le pregunta a Karsi por qué decidió acercarse a ellos. Él le explica que estaba buscando un espécimen de cierto monstruo, muy difícil de capturar, pero que, después de ver el poderoso hechizo que Ark usó esa mañana, se convenció de que tanto él como su compañera serían capaces de conseguirlo. Arian se niega de inmediato, diciendo que tienen asuntos más importantes entre manos, pero entonces Karsi les ofrece como recompensa un mapa completo y detallado del imperio. Ella se siente un poco tentada por esa oferta, así que él suma otro premio, una copia de su investigación sobre criaturas mágicas, y eso sí logra despertar el interés de Ark. Él insiste en aceptar el trabajo y al final Arian cede. Karsi se alegra de contar con su ayuda y les pide que se reúnan con él en la entrada del pueblo a la mañana siguiente. Después de eso, Ark presume un poco de su dinero y paga además por una habitación, y la posadera, como atención, les deja un barril de alcohol de alta calidad en el cuarto. Mientras Arian sigue dándole vueltas a la idea de la convivencia entre humanos y elfos, Ark abre el barril, le sirve una copa y le pregunta si acaso tiene permitido beber. La chica entra en modo competitivo y se toma la copa de un solo trago, y le gusta tanto que hasta se le mueven las orejas sin darse cuenta. Ark también lo prueba y descubre que no solo sabe muy bien, sino que además tiene bastante fuerza. Es tan fuerte que Arian se emborracha por completo con solo 2 copas y termina lanzándose encima de Ark.
Ark, dándole señales muy confusas sobre lo que en realidad quiere hacer. Él no logra entender si lo quiere a él o a la bebida, y en vez de darle una respuesta clara, ella le sacude violentamente la cabeza y lo estrella contra el suelo. A la mañana siguiente, Ariane despierta con resaca en la habitación completamente destrozada, y al ver a Ark tirado en el suelo sin la armadura, lo confunde con un simple esqueleto y lo ataca incluso mientras él intenta explicarse. Dejando eso atrás, ambos van al mostrador, donde la posadera les comenta que durante toda la noche se escucharon golpes saliendo de su habitación. Ariane ya está muriéndose de vergüenza en ese mismo momento, pero cuando finalmente llegan con Karsi y se disculpan por haberlo hecho esperar, él responde que entiende perfectamente que se hayan levantado tarde después de una noche tan intensa. Luego parten para buscar al monstruo, junto con Karsi y uno de sus amigos humanos, y la resaca de Ariane se mezcla con el mareo del viaje y con el horrible olor que desprenden los cadáveres de goblins que el investigador lleva consigo. Él les explica que esos cuerpos eran el cebo que pensaba usar para atraer a los sandworms que quería estudiar. El amigo humano de Karsi le da a Ariane un té especial para aliviar la resaca, y aunque ella todavía no se siente cómoda alrededor de los humanos, reconoce que de verdad funciona. Mientras tanto, Ark conversa con Karsi y aprende más sobre el sandworm que debían capturar. Era una criatura de entre 7 y 8 pies de largo que salía de noche y se alimentaba principalmente de cadáveres. Era débil al fuego y Karsi le pide que no utilice ese elemento, ya que quería capturarlo con vida. Además menciona que últimamente habían visto al sandworm acercarse hacia la bandada de wyverns. Mientras los dos hombres siguen hablando sobre monstruos, Ariane mira hacia atrás y nota que el carro con los goblins sigue ahí, pero la otra persona ha desaparecido. Cuando alerta a Ark, un sandworm gigantesco emerge del suelo, aunque parecía más bien medir unos 70 pies. Karsi queda impactado al verlo y dice que es el insecto más impresionante que ha visto en toda su vida. El amigo humano de Karsi está tirado en el suelo junto al carro destruido, y el sandworm se fija en él y se lanza al ataque. Ariane corre a ayudarlo y usa una explosión de fuego contra el monstruo. Aunque el fuego era su debilidad, el ataque apenas le hace daño al sandworm, y este se gira para ir contra ella. Está a punto de alcanzarla, pero Ark la salva mientras sostiene al enorme gusano con una sola mano. Le dice que deje el resto en sus manos y comienza a forcejear con la criatura. Luego usa su enorme fuerza para sacarla de la arena y lanzarla a un lado. El sandworm muere, y recién entonces Ark nota que también llevaba ese extraño anillo. Después el grupo arrastra al monstruo de regreso al pueblo, y Karsi recompensa al caballero con el mapa y el libro. Antes de partir, Ariane le pregunta al biólogo por qué decidió vivir entre humanos, y él responde que simplemente le agradan. Al principio, cuando aún vivía en una aldea élfica, tenía una mala imagen de todos los humanos, pero con el tiempo descubrió que no todos eran iguales y que sí era posible construir un futuro pacífico donde ambas razas convivieran como amigas. Incluso menciona una gran noticia sobre un noble humano y una chica elfa que se enamoraron y terminaron casándose. Ariane no puede creerlo y le pregunta a Ark qué opina sobre eso. Ark responde que tanto entre los humanos como entre los elfos existen todo tipo de personas. Tal vez no sea posible que todos convivan entre sí, pero algunos sí podrían llegar a convertirse en buenos amigos. Finalmente llegan al pueblo donde supuestamente estaban reteniendo a los elfos secuestrados, pero descubren que en realidad es una ciudad militar, con todos los puntos importantes fuertemente vigilados. Por eso deciden avanzar con calma, tener cuidado y separarse para reunir más información. Ark descubre que durante la noche se escuchan gritos extraños y criminales provenientes de la fortaleza cercana, y que recientemente muchas personas han desaparecido dentro de la ciudad. Aunque nadie sabe nada concreto sobre los elfos, decide volver con Ariane, pero en ese momento oye la voz de una mujer que está siendo secuestrada por varios hombres. Cuando uno de ellos intenta arrastrarla, Ark aparece detrás de él y le retuerce la mano. Los demás matones se lanzan sobre él, pero Ark los deja fuera de combate con apenas un movimiento de dedos. La muchacha, agradecida, corre a abrazarlo justo cuando Ariane aparece. Ella se queda igual de sorprendida y también celosa al ver a una desconocida abrazando al caballero. Aunque Ark le explica que encontró a la chica en problemas y que se desvió para ayudarla, Ariane le ordena a la mujer que vuelva a su casa con una mirada tan intensa como aterradora. Sigue celosa y se muestra fría mientras le dice a Ark que consiguió información útil. Luego lo lleva hasta otro risco desde donde pueden ver una fortaleza, y sus fuentes le dicen que los elfos fueron llevados allí hace 4 meses. Ark dice que muchas cosas pudieron haber ocurrido en esos 4 meses, pero Ariane aún espera encontrar a alguien con vida, así que ambos se acercan más al edificio para investigar, se infiltran en la fortaleza y la encuentran demasiado vacía y silenciosa, hasta que Ariane descubre una puerta oculta que esconde unas escaleras que bajan hacia una zona subterránea de almacenamiento con olor a bestias salvajes. Después de usar a Ponta como distracción para alejar a los guardias de la entrada, ella intenta abrir la puerta, pero no puede porque es corrediza y la está empujando en lugar de deslizarla. En ese sitio hay muchas celdas, pero están vacías, salvo por huesos, pelaje y un olor insoportable. Llegan a la siguiente compuerta y cuando Ark la abre, descubren una enorme cueva subterránea sostenida por numerosos pilares.
El encargado de ese lugar es un domador de monstruos arrogante y excesivamente confiado llamado Fumba, y aparece apenas percibe la intrusión. En cuanto ve a Ariane, declara que ella le pertenece y le ordena que mate al caballero. Ark queda atónito al ver que Ariane le obedece y lo ataca, sin detenerse ni siquiera cuando él intenta hacerla reaccionar. Entonces le pregunta a Fumba qué fue lo que le hizo a su compañera, pero mientras habla, la elfa lo levanta y lo estrella contra el suelo. En ese momento, Ark entiende que se trata de una maldición bastante extraña y usa su hechizo Anti-Curse sobre ella, aunque no funciona, y Ariane sigue atacándolo. Su conciencia ha sido secuestrada y dentro de su mente se ve frente a su hermana, que le dice que es débil y que necesita entrenar todavía más duro. Mientras en ese sueño la obligan a pelear, en la realidad sigue luchando contra Ark. Él continúa lanzándole Anti-Curse una y otra vez, pero ella no deja de atacarlo. Entonces Ark comprende que su hechizo sí estaba funcionando, pero que algo volvía a imponerle el control mental sobre Ariane casi de inmediato. Está seguro de que el domador no lo estaba haciendo directamente, y cuando la elfa vuelve a lanzarse sobre él, Ark ve un par de ojos ocultos en las sombras detrás de su cabeza. Entonces le pide a Ponta que se encargue de eso, y la pequeña salta dentro de la capucha de Ariane y saca un monstruo capaz de usar ilusiones muy poderosas. Ponta lo arroja fuera, Ark lo elimina con su hechizo de fuego y Ariane pierde el conocimiento. Fumba queda impresionado por los conocimientos y la rapidez mental de Ark, así que se presenta como corresponde y explica que pertenece a un clan de domadores de monstruos, además de ser el más talentoso entre ellos. Abandonó su aldea para hacerse un nombre y asegura que puede domesticar cualquier monstruo. Ark no tiene motivos para dudarlo cuando ve los anillos en su mano y se da cuenta de que él era el responsable detrás del basilisco, los lobos y el sandworm gigante. Fumba se prepara para luchar, invoca a su guardián, un enorme tigre blanco, y le ordena a Ark que se convierta en su cena. Pero Ark primero deja a Ariane descansando en un rincón seguro, y antes de empezar el combate decide hacerle una pregunta al domador. Le pregunta qué ocurrió con los elfos secuestrados que habían llevado a ese lugar 4 meses atrás, y Fumba se ríe, mientras le responde que la mayoría fue utilizada en los experimentos del imperio, y que los pocos que quedaron con él terminaron como alimento para sus bestias después de que se divirtiera lo suficiente con ellos. Mientras se burla de sus muertes, Ark estalla de rabia y con un solo corte acaba con el tigre gigante. Luego maldice a Fumba, diciendo que en su corto viaje ya había visto toda clase de villanos y que había logrado mantenerse tranquilo a pesar de todas sus maldades. Pero ese domador de monstruos era el peor de todos, y lo que había hecho lo había enfurecido demasiado como para seguir pensando con claridad. Fumba se ríe en su cara y lo provoca, diciéndole que es demasiado arrogante y que todavía tendrá que matar a muchísimos más monstruos antes de siquiera poder acercarse a él. Entonces, usando su látigo, invoca al resto de sus mascotas y aparecen toda clase de monstruos que Ark nunca había visto. Por orden de Fumba, todos se lanzan contra Ark, pero él atraviesa a cada uno y los despedaza sin detenerse. Fumba continúa ordenando que los monstruos ataquen a Ark desde todos los ángulos y Ark sigue derribándolos uno tras otro, pero se olvida de prestar atención a la seguridad de Ariane y entra en pánico cuando el domador señala a un ogro gigante que va a atacarla. Sin embargo, antes de que pueda hacer nada, la ninja Chiyome aparece en escena y atrapa a los monstruos dentro de una prisión de agua. Fumba cree que no importa que el caballero tenga refuerzos porque todavía posee más monstruos, pero Chiyome le dice que ya no le queda ninguno bajo su control. Goemon y los otros ninjas habían estado recorriendo esa base y ya se encargaron de todos los monstruos. Ark le pregunta cómo llegó hasta allí y ella le responde que fue Ariane quien le habló de ese lugar, algo que no le había contado a él por celos. Pero la charla se interrumpe cuando un fuerte terremoto sacude la zona y Fumba se ríe diciendo que su carta triunfal se había despertado porque su comida estaba tardando demasiado. Entonces asegura que les mostrará su obra maestra y que acabará con todos de una vez. Sale corriendo del lugar y Ark quiere perseguirlo, pero las rocas que empiezan a caer se lo impiden. Chiyome le dice que primero deben poner a salvo a Ariane. Ark se teletransporta al exterior y desde el aire observa cómo uno de los costados del castillo empieza a resquebrajarse. Entre el humo y el polvo alcanza a distinguir la aparición de un monstruo imponente. Era la Hidra, el monstruo de agua más poderoso, con un dominio sobresaliente de ese elemento y una capacidad de regeneración extremadamente alta. Ark mira con atención y nota que la Hidra lleva 5 anillos, uno en cada una de sus 5 cabezas. Chiyome explica que esa Hidra era conocida como el monstruo destructor de naciones y no puede creer que un simple humano haya sido capaz de controlarla. Ella propone retirarse, pero la Hidra se fija en ellos y usa un ataque llamado Hydra Blast que destruye por completo el risco donde estaban. Fumba, satisfecho al ver eso, cree que sus enemigos ya han muerto. Entonces se ríe como un maníaco, diciendo que ese era su verdadero poder. Quiere demostrarles su poder a los ancianos de su aldea, quienes siempre le dijeron que no era lo bastante fuerte ni disciplinado y jamás reconocieron su talento. Fumba abandonó su clan y conoció al emperador del Imperio Sagrado, quien lo contrató para desestabilizar al reino vecino. Ahora, con el poder de la Hidra, se cree invencible y le ordena al monstruo gigante que avance y se dé un festín con la gente de la ciudad. Ark y su grupo quedan enterrados bajo las rocas, pero gracias a su escudo sobreviven y él hace saltar los escombros por los aires. Sin embargo, al mirar alrededor, no encuentra a Ariane y entra en pánico, hasta que se da vuelta y la ve envuelta en una aura oscura mientras le dice, furiosa, que no estaba inconsciente cuando el domador de monstruos la controlaba, así que escuchó todo lo que él dijo sobre ella y sobre su pueblo, y ahora quiere encontrarlo para hacerlo sufrir hasta
hasta que se arrepienta. Chiyome también está de acuerdo y dice que con la hidra, Fumba se había convertido en una amenaza demasiado grande como para dejarlo vivir. Ambas creen que él debe de pensar que ya murieron. Por eso, esta era la ocasión ideal para derrotarlo con un ataque por sorpresa. Pero justo cuando se disponen a ir tras él, Ark se queda quieto y dice que también tienen que ocuparse de la hidra. Chiyome le responde que prácticamente no hay nada que puedan hacer contra ella, porque se trata de un monstruo capaz de borrar naciones enteras del mapa, una auténtica fuerza de destrucción. Sin embargo, Ark no está de acuerdo con esa última idea y dice que, a diferencia de una catástrofe natural, la hidra sí puede morir. Incluso cuando la chica ninja le pregunta si lo dice en serio, Ariane le ordena que vaya a encargarse del monstruo mientras ellas se ocupan del domador. Entonces Ariane y Chiyome corren hacia Fumba y lo toman por sorpresa con un ataque de fuego que él apenas logra esquivar. Ariane le dice que vino a matarlo por todos los elfos que torturó y él responde que ella es demasiado débil para enfrentarse a alguien como él. Fumba presume que tiene a la hidra de su lado y la chica elfa le contesta que sí, la hidra es realmente poderosa, pero que él es débil y que monta todo ese espectáculo alrededor del monstruo solo para esconder su propia fragilidad. Esas palabras son exactamente las mismas que los ancianos de su aldea solían decirle y Fumba termina perdiendo por completo la cordura. Grita que va a matar a todos para demostrar su poder, pero Ariane se lanza a atacarlo antes de que termine con su discurso. Él bloquea el golpe con su látigo e intenta volver a controlarla usando a los imps, pero ella los corta a todos y deja claro que no caerá dos veces en el mismo truco. Fumba empieza a desesperarse e intenta llamar a la hidra para que lo ayude, pero Chiyome le lanza unos cuchillos y le corta la espalda, arruinando su tatuaje. Entonces ella explica que ya había notado antes que controlaba a los monstruos por medio de complejas marcas de maldición, pero que cualquier alteración mínima las volvía inútiles, así que ahora ya no podía controlar nada. Fumba ya estaba completamente fuera de sí y se reía como un maníaco, diciéndoles a las chicas que no lo culparan por lo que la hidra fuera a hacer después. Chiyome se preocupa por la ciudad, pero Ariane le responde que mientras Ark siga allí, no dejará que ese monstruo mate a nadie. Entonces carga su espada con fuego y avanza hacia el domador aterrado que intenta detenerla con su látigo, pero este se quema de inmediato. Él intenta disculparse por lo que les hizo a los elfos, pero Ariane le responde que no necesita sus disculpas, que se las dé a los que mató cuando se los encuentre. Después de decir eso, con total frialdad, usa su hechizo más poderoso y quema a Fumba con llamas azules hasta que no queda ni rastro de él. Mientras tanto, la hidra avanza por el bosque aplastando árboles como si fueran hierba, y justo cuando se dispone a lanzar su Hydra Blast contra la ciudad, Ark la frena con su ataque Wyvern Slash, pero ese golpe no le hace nada a la hidra, que gira todas sus cabezas hacia él. Luego intenta morderlo con una fuerza monstruosa, pero Ark esquiva todos los ataques y después usa su habilidad Shield Bash para desestabilizarla, haciendo que las cabezas se sacudan una tras otra. Luego se teletransporta por el aire y ataca uno de sus cuellos con un movimiento digno de la lucha libre. Aún así, el monstruo no recibe daño alguno. La hidra responde disparando 3 Hydroblast contra Ark y él esquiva la enorme explosión usando Dimension Walk solo para terminar atrapado por la mordida de una de las cabezas. Después, otras 3 cabezas cargan un nuevo Hydroblast y Ark se da cuenta de que la bestia sacrificó una de sus cabezas para asegurarse de matarlo, pero no sirve de nada, porque su escudo lo protege completamente. En cambio, es el monstruo el que pierde una cabeza. Ark desciende, usa Judgment con toda su fuerza e invoca desde el cielo una gigantesca espada de relámpago que le corta 3 cabezas a la hidra, pero con una sola cabeza restante, el monstruo empieza a regenerar las que perdió, y Ark piensa que algo así era de esperar en una bestia mítica. Así que, para ganar distancia y preparar su ataque final, se teletransporta hacia otro risco y decide usar una gran magia que nunca había probado antes. Sería una técnica demasiado poderosa y agotadora, y solo podría mantenerla activa por poco tiempo, pero eso tendría que bastar para derrotar a la hidra. Ark crea un círculo mágico gigantesco y, reuniendo todo su poder, invoca al demonio infernal Ifrit. Cuando ese inmenso demonio de fuego aparece, la hidra ya se había regenerado por completo y ahora tenía delante a un enemigo de su mismo tamaño. Los dos monstruos se lanzan uno contra otro y el demonio revienta 2 cabezas de la bestia con sus propios puños y le destroza la mandíbula cuando intenta usar Hydra Blast. La golpea, la muerde y la hidra empieza a huir después de liberarse del control de Fumba y notar que ya no tiene ventaja. Pero Ark salta desde el cielo sobre ella, la agarra por la cola, la hace girar con toda su fuerza y la lanza a una altura enorme. Entonces le ordena a Ifrit que use su técnica definitiva, Flame Hellion, y con un pilar de fuego brillante que podía verse desde medio mundo, la hidra queda consumida hasta desaparecer por completo. Ariane y Chiyome quedan completamente impactadas al ver la batalla entre 2 monstruos gigantes, y cuando finalmente amanece, Ark regresa junto a ellas y dice que se alegra de verlas sanas y salvas. Ambas le preguntan por ese enorme demonio de fuego y él les explica que se trata de un ser invocado desde otra dimensión y que desaparecerá en 5 minutos. Poco después, Ariane recibe un mensaje de voz de Danka con noticias sorprendentes, pero positivas. La princesa Yuriarna del reino Roden se había reunido con uno de los
ancianos elfos y le comunicó que su reino asumía la responsabilidad por la ruptura del Tratado de Paz y por el secuestro de los elfos a manos de humanos. También prometió buscar a los elfos desaparecidos, pero además consiguió que el anciano aceptara otra propuesta. Yuriarna le explicó al anciano que sus dos hermanos mayores, que habían intentado asesinarla, contaban con el respaldo de los imperios del Este y del Oeste, dos países racistas, y que para impedir que cualquiera de ellos llegara al trono y empeorara todavía más la relación entre humanos y elfos, quería convertirse ella misma en reina. Le prometió al anciano elfo que, si apoyaban su reclamo al trono, ella lucharía junto a ellos en caso de que el Imperio Sagrado lanzara una invasión. El anciano aceptó encantado el acuerdo, y la princesa le dijo que debían trabajar juntos para construir un mundo donde humanos y elfos pudieran convivir en paz. A pesar de que era una noticia enormemente positiva, Arianne no logra alegrarse, huye y entra en crisis, porque siente que el propósito de toda su vida empieza a desvanecerse. Ahora que los humanos van a buscar a los elfos secuestrados, le sorprende ver que incluso pudieran tratarlos de esa manera. También recuerda lo que le dijo Karsi, y Ark comenta que el tiempo de una convivencia pacífica iba a llegar mucho antes de lo que imaginaban. Arianne responde que desde que conoció a Ark, siente que el mundo entero cambia a su alrededor, y él simplemente se ríe. Ark dice que ahora que toda esa gran misión ha terminado, volverá a llevar una vida tranquila y silenciosa, pero ninguna de las dos chicas le cree. Entonces, en tono de broma, se quita el casco, y la pobre Chiyome, que no había recibido ninguna advertencia, se aterroriza al verlo. Se esconde detrás de un árbol y se niega a salir, incluso cuando Arianne le explica toda la situación de la maldición. Después, ella le dice a Ark que vaya a su casa, y que luego de un breve descanso, partirán juntos hacia la corona del Señor, donde podrá romper su maldición. Ark piensa que eso sería lo mejor. Así, el viaje que comenzó con la idea de vivir con tranquilidad, acabó convirtiéndose en todo esto, y junto a sus muchos amigos espera que continúe siendo tan entretenido como hasta ahora. Todavía no tiene idea de por qué fue enviado a ese mundo, pero ya ni siquiera le importa, mientras pueda seguir disfrutando de su vida como esqueleto.